¿A dónde van las almas de las personas que mueren? Siempre ha sido un tema de interés para la humanidad, y aunque siempre hemos tenido la intuición de que hay algo más allá, es gracias a las diferentes doctrinas y religiones que de a poco se ha ido adquiriendo más conocimiento de ello, en especial con las informaciones de la doctrina espírita. Se dice que hay 7 planos principales, 7 dimensiones vibracionales. ¿Te gustaría saber cuáles son? Pues quédate conmigo. En estos días he estado estudiando con afán algunas de las conferencias de Geraldo Lemos Neto, amigo cercano de Chico Javier, quien tuvo oportunidad de convivir mucho tiempo a su lado, de vivir y escuchar cosas que, solo los que eran cercanos a él podían presenciar. De ahí que sus testimonios sean tan valiosos, porque es una intimidad que tuvo con él que hace que se revelen cosas ahí, que solo con esa intimidad de la buena amistad se pueden dar esas confesiones, esas vivencias, esas informaciones que el médium, por razones lógicas, no podía hacerlas públicas. Y entre esas informaciones me llamó la atención que le habló de estos 7 lugares principales a donde van las almas al desencarnar. Geraldo en su disertación habla un poco de otros médiums que también tuvieron visiones de estos planos y que eran entendidos y decodificados según las creencias particulares de cada época, ¿no? No era lo mismo hablar hace 200 años que hablar hoy. Hace especial énfasis en un científico, teólogo, filósofo llamado Emanuel Swedenborg, filósofo del siglo XVIII, sueco, que tuvo su despertar espiritual a los 53 años y empezó a tener visiones, informaciones que le llegaban del cielo, que le llegaban del más allá, dada su mediumnidad, porque contaba con mediumnidad que él consideraba un regalo de Jesucristo y que Jesucristo se lo daba para mostrarle al mundo cómo era el más allá y develar un poco estos misterios que tanto siempre nos han intrigado, ¿verdad? Emanuel Swedenborg escribió libros contando sus visiones, sus visitas, obviamente, que hacía en espíritu a lo que hoy conocemos que son ciudades espirituales, que él describe perfectamente diciendo que hay todo lo que tenemos aquí en la tierra, pero allá es mucho más perfecto. En general afirmando y confirmando que hay vida después de la vida y que se parece a esto, pero que es mucho más perfecto. Dice, hay vida después de la vida, pero es una vida mejor. Eso afirmaba Emanuel Swedenborg, que también abordaba otros temas referentes a la religión cristiana y a su visión de cómo ésta debería reformarse, apegándose más a los principios elementales que la formaron, o sea, un llamado a regresar a lo esencial, a lo que caracterizaba el cristianismo primario de antaño. Claro, él era un servidor del Cristo, él mismo se hacía llamar así, un siervo del Cristo, y estaba ahí para recordar los principios elementales del Evangelio, porque siempre ha habido mensajeros de lo alto, con esa misión en todas las épocas, y sin duda Swedenborg era uno de ellos. Y ha habido mucho más misioneros a lo largo de toda la historia. Recordamos también a otros que han hablado de las moradas espirituales. En la casa de mi padre hay muchas moradas, ¿las recuerdan? Aplica para dimensiones y aplica para hogares celestiales y aplica para planetas. Una de ellas fue, claro que sí, Teresa de Ávila, quien escribió un libro llamado El Castillo Interior, donde ella habla de estas 7 moradas, de estos 7 niveles energéticos por los que el alma, rumbo a unirse con Dios, debe pasar, ¿no? Desde el nivel 1, que era lo más primitivo, hasta el 7º, que es llegar a unirte en propósito, a ser uno con Dios.
Ella, a diferencia de Swedenborg, aborda el tema desde un punto de vista energético y entendemos el por qué, ¿no? Porque hay 200 años de diferencia entre ellos, entre el libro de Swedenborg y el de Teresa de Ávila. Era una época, la de ella, mucho más cerrada, mucho más complicada. Estaba en pleno auge la Inquisición. Si de por sí ya la acusaban de endemoniada, pues ¿qué se podía esperar si empezaba ya de repente a hablar de ciudades espirituales, ¿no? Creo que le iba a ir peor. Así que se entiende esta alegoría, esta metáfora, y es que tiene toda la razón. Ella decía que todas estas moradas, estas 7 moradas, están en nuestro interior, que las 7 dimensiones espirituales, como las quieran llamar, son estados de conciencia que están dentro de nosotros. Y esto es completamente cierto, porque sí, o sea, sí existen físicamente estos niveles, estas moradas espirituales, estas dimensiones, existen físicamente. Pero ¿quiénes acceden a ellas? Acceden quienes están a la par con la vibración, quienes su mundo interno vibra y concuerda con esos lugares, ¿no? Entonces nos arroja claridad sobre el tema. ¿A dónde van las almas de los que desencarnan? Bueno, pues a donde su vibración los lleva, a donde les alcanza para entrar según su grado de conciencia. Las grandes verdades del mundo espiritual así han sido reveladas y así vienen siendo reveladas de a poquito, a través de los siglos, a través de la historia, según la madurez que vamos teniendo nosotros para captarlas, para comprenderlas. Y aún así han sido escandalosas en sus tiempos, en sus épocas. Y Chico también sabía eso. Él con su mediunidad impar podía ver mucho más allá de lo que hizo público. Y muchas cosas es que no las podía revelar, no las podía decir porque decía, no es el momento, no lo van a comprender. Y tenía razón. Tenía razón porque aún nos queda muchísimo, muchísimo por conocer. No hay que cometer el error de creer que ya sabemos todo, que ya está dicho todo en temas espirituales y que ya nada nos puede sorprender, ¿no? Estamos en marcha del progreso, estamos en marcha de evolución y la evolución es infinita. Así estas verdades pues han venido desde muchísimo antes, desde civilizaciones antiguas. Los egipcios, recordamos, creían en la muerte, creían en la reencarnación, creían en varias cosas y tenían grandes verdades entre sus manos. Y así todas las culturas, a su manera, a su forma, lo han ido asimilando, pero en esencia, en el fondo, es lo mismo. Por eso nos referimos también a estos 7 planos, que son 7 planos principales, les digo yo. Es importante recalcar que hablamos de 7 planos principales, porque cada uno de ellos es entendible, debe tener sus propias subdivisiones. Y ahí también hacemos hincapié en que son 7 planos de la Tierra, ¿sí? Porque fuera de ella hay más. En otros planetas tiene sus propios planos, ¿sí? La evolución es continua, la evolución es infinita, no termina, y los planos se multiplican hasta el infinito. Por eso especificamos, estamos hablando de los 7 planos espirituales aquí en la Tierra y los principales, porque cada uno de ellos podrá tener su subdivisión, ¿no? Y de ello han hablado muchas personas. En la literatura espírita también nos han contado al respecto. Nos han hablado de la vida en otros planetas, de las circunstancias, de las escuelas de evolución que existen en otros planetas y que nuestra Tierra también es uno de esos niveles, ¿no? Un nivel de escuela para la evolución. Así que, pues no, hablamos de muchos planos, pero hay mucho todavía por descubrir y hay mucho todavía por conocer que todavía pues no nos corresponde saberlo y por eso todavía no nos lo dan a saber, ¿verdad? Hablábamos de Teresa de Ávila y todavía antes que ella, todavía unos 200 años más atrás, 200, 300 años más atrás, ya alguien nos había hablado también de ello, de estos planos. ¿Quién? Dante Alighieri, ¿lo recuerdan? La Divina Comedia. Él también ya nos había hablado de estos planos, del cielo, del infierno, de lo que él pudo ver, porque él en su época, tratando de salir del oscurantismo con estos hombres que querían impulsar el renacimiento del mundo hacia la luz, él pudo ver muchas cosas, porque también era emisario
del Cristo. También lo era él y todos los renacentistas lo eran. Así nos dicen en el libro Espírita, El Camino de la Luz, ¿no? Que cada etapa de crecimiento, cada boom literario, artístico, científico es una iniciativa desde la espiritualidad mayor para impulsarnos al progreso del hombre. Claro que Dante pues era un misionero. También por ahí en algún momento Divaldo Franco habló de ello, de cómo él recibió estas informaciones en un periodo, en una cuestión de una semana, me parece, en la que al irse a dormir tenía este desprendimiento del cuerpo y salía y lo llevaban allá a visitar estos planos y al día siguiente despertaba con toda la información, escribir y luego se volvía a dormir y otra vez era como un continuo maravilloso que recibió toda esta información, que de repente le llega el desencarnar y no alcanzó a publicar la parte del cielo, nada más había publicado la parte del infierno. Entonces después a través de un medium se hace comunicar con su familia para decirle dónde había escondido, porque había escondido la parte que él había escrito del cielo, para que la sacaran y también la imprimieran y la publicaran y la gente la conociera, ¿no? Porque estaba incompleto su trabajo. Entonces vemos que desde su particular trinchera, cada persona está haciendo su parte, su colaboración para que esto evolucione, ¿no? Y lo que le tocó a él fue maravilloso, porque fue llevado al mundo espiritual a recorrer precisamente estas moradas, estas dimensiones. ¿Recuerdan? Primero la parte del infierno con Virgilio, que era su guía por esas zonas, y que había cierta parte en la que Virgilio le decía, es que ya no puedo yo entrar aquí. Ya no puedo yo entrar aquí porque ya mi vibración no me lo permite, ¿no? Entonces él requirió de otra guía que era Beatriz, mi tocaya, por cierto, porque yo también me llamo Beatriz, y le dio el tour por la parte del cielo, ¿no? Entonces ya me lo imagino ahí como turista, Dante, ¿no? Mirando, mira, y aquí por la derecha tenemos el umbral y acá por la izquierda tenemos el cielo, no sé. Muy interesante lo que él vio y cómo lo describió y cómo lo comunicó de acuerdo a la época en la que estaba viviendo, ¿no? Que lo hizo muy poéticamente, con las formas y las tradiciones de su momento, diciendo pero no diciendo, porque así es la poesía, ¿no? Entregando la información para que fuera decodificada solo por aquel que tenía la capacidad y la conciencia para comprender. Información a la vista, pero oculta, igual que Teresa de Ávila, que tenían que ser muy hábiles con lo que escribían para cumplir, sí, la misión que les había sido encomendada, pero no sucumbir en el intento, porque los enemigos del Cristo estaban ahí a la orden. Los enemigos del Cristo, se fijan, siempre están en el poder, siempre están en la toma de decisiones, porque es lo que les interesa, dinero y poder. Siempre están ahí listos para aplastar a quien se salga de los cánones, a quien no obedezca las reglas, a quien no se vaya por lo políticamente correcto. Y los emisarios del Cristo siempre se salen de la norma, porque a eso vienen, a quebrar conceptos arcaicos, a mostrar nuevos horizontes de luz, así que siempre están en peligro. Antes era peligro de muerte, ¿cuántos mártires no ha habido, ¿no? En la historia? Ahora, bueno, ya nada más es la cuestión del escarnio público. Decía Haroldo Dutra, el divulgador espírita brasileño, el otro día que vi un video donde expresaba su respeto y admiración por Divaldo Franco, el cual compartimos, por supuesto. Decía Haroldo sobre el ser expositor espírita, pues sobre el ser divulgador, como lo es él, como lo soy yo, como lo somos otros tantos, ¿no? Decía, ser expositor no es solo hablar del evangelio, es eso, es exponerse al público con todo tu ser, con todas tus fortalezas y debilidades, y exponerte a sabiendas de que el público, la humanidad, los demás, están más pendientes de tus fallas que de tus aciertos. Eso es una gran valentía el ser expositor. Y tiene toda la razón, ¿no? En todas las épocas, en todos los tiempos, los expositores, los divulgadores de las verdades espirituales somos como locos que salimos desnudos a la calle, hablando de cosas que la mayoría no comprende, y que como loco desnudo en la calle van a poner más atención a tu desnudez y tus formas que a lo que estás diciendo. Y así es la gente, ¿no? Pone más atención a las pequeñeces y a tus inseguridades o tus deficiencias
que al mensaje que estás transmitiendo, y eso vivieron ellos en su época. Así que lograr comunicar a pesar de todas las trabas y obstáculos que tenían, híjole, fue una gran odisea. Muy duro para estos divulgadores espirituales en su época, donde sí que reinaba la intolerancia y podías hasta perder la vida. Les digo, hoy no pasamos de habladurías y chismes. Yo creo que hemos mejorado, ¿no? Un poquito, pero hemos mejorado. Pero tenían que velar las informaciones, esconderlas, decirlas de forma que parecieran otra cosa. No vayamos más lejos, la misma Biblia, ¿no?, que está escrita en ese idioma metafórico, que luego la gente quiere interpretar de forma textual, y sin duda ese tener que ocultar y velar la información ha sido un gran obstáculo para la espiritualidad de la humanidad, para comprender los grandes hechos y revelaciones que hay ahí, porque tienen este doble lenguaje que la gente fanática quiere traducir textualmente y no se va a la esencia, ¿no? Eso ha provocado desvíos, ha provocado fanatismos, durezas. ¿Cómo le llama? Juana de Ángeles le llama cristalizaciones mentales, fijaciones, dogmas. Y todo lo que vaya en contra del dogma, todo lo que sea diferente, sigue siendo herejía. Antes, en el ayer y en el ahora, ¿no? Le pasó eso también a Swedenborg en su época, que aunque ya tenía más libertad para expresar la información y hablar de las ciudades espirituales y toda esta información innovadora que recibía, bueno, la gente se fanatizó a tal grado que hizo lo que solemos hacer los humanos, ¿no? Una secta con su nombre, y era el Swedenborgismo, apegándose a las revelaciones que él hizo en sus libros, sin comprender que son capítulos nuevos de una misma historia, que el evangelio es el mismo, que solo se va develando con otro lenguaje y otras formas adaptadas a la época y a la madurez del hombre. No es que se funde una nueva religión con un nuevo profeta, con un nuevo medium, no se trata de formar nuevas religiones, no se requieren más nombres, son solo correcciones en la forma, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Es que a los seres humanos nos encanta eso de dar nombres, ¿no? No nos es suficiente, por ejemplo, espiritismo, ¿no? Ahí vamos. No, es que yo soy kardecista, diciéndolo como símbolo de que yo soy más puro porque solo admito lo que dicen los 5 libros de Kardec y nada más. Todo fuera de ahí es caca. Como le dicen las mamás de acá a los bebés, ¿no? A los bebés que no entienden de muchas palabras, que no tienen mucho vocabulario. Les dicen para que no agarren algo sucio o algo que les puede perjudicar. Les dicen las mamás, es caca, no agarres, deja ahí. Y así las religiones y las sectas, ¿no? Fuchi, no agarres eso, es caca. Todo fuera de lo que yo digo es caca. y no se trata de eso. Hay que tener apertura y bien cimentadas las bases en el evangelio para distinguir y encontrar la semilla sembrada en cualquier otra cultura o expresión religiosa, porque los emisarios del Cristo han estado en todas ellas y han sembrado la misma semilla en distintas religiones, en distintas culturas. Es lo mismo, nada más que se expresan en formas diferentes. Así que ya sea que seas kardecista, xaveriano, divaldiano o cualquier otra cosa y fundación, doctrina que se ocurra en el futuro, pues todos somos cristianos, ¿no? Esa es la base y esa es la esencia. Así, todos estos divulgadores que han hablado de las ciudades espirituales, de las moradas, del cielo y el infierno, todos estos visionarios que han podido ir allá al otro lado a ver, se refieren a lo mismo, simplemente que cada uno lo traducía según la época en la que vivía, según lo que podía platicar, según los candados que había que no le dejaban expresar, según su propia cultura, pero es exactamente lo mismo. Si nos ponemos y analizamos en la esencia, en el fondo, no es que uno tenga más verdad que otro, ¿no? Que luego incluso está el debate, no, es que yo creo que el que tiene la razón es fulano, no, es que yo creo que el que tiene la razón es este otro, cuando pues cada uno habló lo que vio y lo que se acordó y lo que le dejaron recordar y cómo le fue en su experiencia. Y si uno fue a un lugar, aunque haya sido bonito y le dio miedo, entonces eso ya se traduce en cierta información, ¿no? Entonces comprender que los mediums ven
y cuentan de acuerdo a lo que sintieron y a lo que les permitieron ver, pero es la misma realidad. En fin, las 7 moradas, las 7 dimensiones en la tierra, dichas por Chico Javier a Geraldo Lemos, son las siguientes. Número 1, la más primitiva, que él llamaba el abismo de oscuridad. Ya por su nombre, ya nos indica todo, ¿no? Abismo, o sea, que es lo más profundo, lo más cruel, lo más despiadado, lo más oscuro. Y ojo, no como castigo divino, porque luego meten a Dios y embarran a Dios en este asunto. Tengan esto en claro. La justicia divina no es castigo, no es que Dios quiera que estén ahí por su voluntad. Es recoger lo que sembraste, es causa y efecto. Dios no te está mandando ahí porque está gozando con tu sufrimiento. Es una consecuencia de tus actos. Eso sembraste, eso vas a cosechar. Si estás cosechando oscuridad y sombra, ¿qué fue lo que sembraste? No has de haber sembrado rosas, ¿verdad? Cosechaste oscuridad y sombra. ¿Quiénes van ahí? Pues van los criminales más acérrimos, los más rebeldes, los sanguinarios, violentos, primitivos, todos aquellos que no tienen compasión o sentimientos nobles en su alma. Realmente son almas degeneradas, empecinadas en el mal, que incluso disfrutan hacer el mal, que planean cómo van a dañar más al prójimo. Me recuerdo mucho en la época de los nazis, cuando inventaban nuevas formas de matar porque simplemente ya no querían gastar más balas, ¿no? Esa crueldad, ¿te imaginas de poner incluso 2 personas paradas una detrás de otra para usar una bala y matar a 2? O que los hacían cavar su propia tumba antes de dispararles para no tener que cansarse ellos, o buscar formas más hábiles de deshacerse de los cuerpos porque ya no podían más y entonces los quemaban, o cuando les echaban estos gases tóxicos, las cámaras de gases, ¿no? El científico que mejoraba y mejoraba la fórmula, es que este es más rápido porque tenemos que desocupar por problemas técnicos. Decía Divaldo, era una máquina bien aceitada de matar, porque tenían registro de todo, al modo alemán, que tienen esas cualidades de registrar todo tan perfectamente, y tenían perfeccionando el arte de matar. Y veían, pues mira, este gas es más efectivo porque resulta que tenemos que desocupar la cámara en 15 minutos y a veces sacamos a la gente y las echamos a los hornos y todavía van vivas. Entonces hay que buscar una forma más efectiva, ¿no? Más terrorífica de matar. Y no había ni una conciencia ni un nada, simplemente el aliciente de ser mejor en lo que tú haces y de lograr ser un asesino más eficaz, sin ninguna conciencia de lo que estás haciendo. ¿Quiénes van a los abismos de oscuridad? Ya te puedes imaginar. Personas que no tienen un rayo de luz en sus almas. Autoritarios, abusivos, corruptos, los que planean las guerras, los que buscan beneficio en las guerras, cómo mato más. No por ahí decían que estaban inventando una bomba que iba a ser una bomba química, nomás la arrojaban a las ciudades y no se iban a dañar los edificios, nada más matabas a la gente. ¿Para qué? Para sacar a la gente y ocupar la ciudad, no tener que volver a construir. Así de práctico, ¿no? Porque las vidas humanas no valen nada. ¿Quiénes van al abismo de oscuridad? Los que no valoran la vida del prójimo y la toman porque simplemente les estorba y pueden acabar hasta con naciones enteras. A muchos ahorita les han de estar zumbando los oídos, sobre todo políticos. Ahí al que le quede el saco, bueno, pues ya sabe su futuro al desencarnar. Verdaderos psicópatas que se sientan en el poder y creen que pueden denigrar a la otra persona porque cometió un error, olvidándose de los derechos humanos. Para algo se instituyeron los derechos humanos. Pero si tú vas y pisoteas los derechos de otro, pues te estás convirtiendo, aunque sea un criminal, tú también te estás rebajando su nivel a ser criminales. Y hay gobiernos que eso no les importa, que pasan por encima porque son criminales y en vez de regenerar y ayudar de forma humanitaria, los acribillan, generando a su vez criminales más peligrosos y resentidos, almas más rebeldes. ¿Quiénes van allá al abismo de oscuridad? Pues estos psicópatas
les espera. Ahí la realidad que crearon para sí mismos. En la literatura espírita nos han hablado de este lugar en particular, ¿recuerdan? En el mundo mayor que acabamos de analizar, cuando André baja con Calderaro a un barranco profundo, un abismo, lo que nos dice que se escucha, el quejar de la gente, los llantos, los sollozos y las carcajadas malvadas. Que te podría parecer el infierno, que dices, es que es el infierno, claro, si en tu formación cultural y religiosa tienes ese concepto, pues tú vas allá y vas a decir, es el infierno, ¿no? Y en el que André baja y después ya no lo dejan adentrarse más, que la dirigente Cipriana, la dirigente del grupo, le dice, no estás preparado para ver lo que sigue, porque ellos todavía iban a bajar más a este nivel, que es el abismo de oscuridad. O sea, a André lo dejaron en el previo, en el antes, en el nivel que vamos a ver a continuación, ahí lo dejaron ahí. Pero ellos todavía bajaron al abismo de oscuridad, a estas cavernas donde literal recrean un infierno de castigo y horrores, pero lo recrean ellos, son estos seres perturbados, no son lugares que Dios haya creado, ni que los servidores de Dios hayan creado, sino son ellos mismos que crearon estos castigos y estas cuestiones, porque ellos son dominadores, porque siguen con su mente, con el afán de poder, y que se imponen ante los más débiles y hacen ellos mismos su propio infierno. Así lo hizo, ¿no?, Dante al visitarlo. Al visitar el espíritu, él dijo, el sufrimiento ahí es terrible y es creado por ellos mismos. Este es el primer nivel, el más bajo, esas cavernas de sufrimiento y dolor donde entre ellos mismos se torturan, y se llama el abismo de las sombras. Segunda morada, segundo nivel energético vibracional de nuestra Tierra, digamos menos peor que el anterior, pero eso de menos peor, bueno, llamado así por Chico Javier como nada más las sombras, ¿sí? Las sombras, y luego el primer nivel era el abismo de las sombras. Las sombras. Es un lugar, pues como de esos valles interminables de oscuridad que nos narran en la literatura espírita. Especialmente nos hablan de ello en Obreros de la Vida Eterna, ¿lo recuerdan? También André Luis en Excursión por los Umbrales se adentra a esta zona más densa, más tétrica, donde hay ciudades espirituales pero oscuras, con gobierno, con policía, con hasta líderes religiosos. En un patético intento de copiar las formas de la tierra, ellos hacen su civilización bizarra, con un gobierno tirano, con figuras espectrales similares a los que la gente llama demonios, porque fueron humanos, pero decidieron olvidar su figura humana y transformarse en algo grotesco para intimidar. Ellos lo deciden, el espíritu. Recuerden, una de las características del perispíritu es que es moldeable, es que es plástico y obedece a las órdenes mentales. Entonces ellos pueden tomar esa figura grotesca de animales, de diablos, el famoso diablo, Satanás, todo esto, estas figuras que mediums han visto ahí, son seres humanos. Por eso en el espiritismo decimos, el demonio no existe, los diablos no existen, los demonios no existen. Todos son seres humanos, pero decidieron por propia voluntad transformarse en eso. Eso es lo que ven en el nivel de las sombras. En la narración de André Luis, en Obreros de la Vida Eterna, nos platica cómo ellos son los que hacen la simulación del juicio final para los recién llegados. ¿Sí? Muchos también mediums que fueron y vieron esta situación decían, sí, es que hay un juicio y allá te hacen un juicio y te van a juzgar y te van a juzgar. Eso es lo que vieron. Pero es algo que hacen en las ciudades espirituales, entre ellos mismos, en las ciudades espirituales oscuras, entre ellos mismos, con estos otros seres que se hacen llamar los vengadores de Dios, los que están ahí para castigar. Es una cosa bastante bizarra, ¿no? Y agarran a los recién llegados y según los hacen confesar todos sus hechos, sus atrocidades de la vida, porque no son santas palomitas los que llegan ahí, ¿verdad? Entonces les hacen confesar todo lo que hicieron y les aplican castigos, les aplican condenas terribles. ¿Recuerdan el caso de esta mujer que la hipnotizaban y la hacían creer que ella era una loba? Entonces ella deja la figura humana y se transforma en una loba. Y luego los mandan a condenas allá, al abismo, a las cavernas, al nivel inferior,
pasar ahí tantos años de exilio por tus errores cometidos en la tierra, y entonces van cimentando más en estos espíritus la idea de que Dios los juzgó, porque los que están ahí no tienen ni fe ni creen en Dios, y si hay un Dios es malo y los está castigando. Entonces, pues si por alguna razón llegan a reencarnar, ya cuando reencarnan traen toda esta cimentación ideológica de un infierno y de un Dios justiciero y malvado que los va a castigar, ¿sí? Pero son ellos mismos, estos espíritus oscuros, que crean esta realidad alterna tan dura y tan difícil. Y en estos abismos permanecen las personas incluso durante siglos. Imagínate siglos de torturas en lo que ni un momento te dejan en paz. También inventando nuevas formas de lastimar al prójimo. ¿Se acuerdan del libro de Parias en Redención de Víctor Hugo? Por ejemplo, Girolamo, que al fallecer se lo lleva el duque de Vichy a ese lugar y lo retiene durante 200 años en el abismo. Entonces, el abismo es todavía más abajo, ¿no? Está como que las sombras. Ahorita el nivel 2 es las sombras. Las sombras, digamos, tienen sus cárceles y donde van los condenados allá a sufrir lo peor de lo peor, donde le dicen a André Luis, no estás preparado para ver lo que hay ahí. A lo mejor Dante Alighieri en su descripción del infierno sí nos habla de estas zonas, sí nos habla un poco por ahí, ¿no? ¿Quiénes van a las sombras? Recordemos ya, es el nivel previo, antes del abismo. ¿Quiénes van a las sombras? Ahora sí, poniendo nuestras barbas a remojar, a ver quiénes vamos a caer ahí, vamos viendo. Dice, los materialistas, los viciados, los drogadictos, los adictos a cualquier cosa, sexo, comida, videojuegos, dinero, los pecados capitales, ¿se acuerdan? Bueno, ellos son los que van ahí. Personas que vivieron en desequilibrio, en entrega total al materialismo y a los vicios. Muchos que se van a ir ahí de esta humanidad, yo creo que la gran mayoría, ¿no? Siguiente nivel, tercer nivel. ¿Cuál creen que es? Por vibración, ni se lo imaginan. Es el plano terrestre, el nuestro, la costra terrestre le llaman, donde la densidad es mucha, donde hay variedad de conciencias. Hay personas desde lo más primitivo hasta las más sublimes que vibran muy bonito, ¿no? Pero en suma se hace el promedio y hay una vibración promedio del planeta que está baja. La vibración de la Tierra es ese tercer lugar, ese tercer nivel vibracional, que está rodeada de las sombras de los umbrales. Está rodeada, decía Chico Javier, donde inicia el umbral, en la punta de tu nariz. Ahí inicia el umbral. Dice, ¿qué es la costra terrestre? Pues sí, es una zona de sufrimiento o de felicidad relativa, ¿no? Dependiendo de la percepción y de la creación de cada una de las criaturas que habita en ella. Un lugar de expiación y prueba, un lugar de materia densa. Los otros planos de los que hemos hablado pues son enteramente espirituales, están en superior espíritu, no hay materia. Hay materia, pero le llaman materia quinto esencial a una materia, porque el periespíritu incluso está hecho de materia, otra clase de materia, no como esta, pero es otra clase de materia. Y bueno, ahí está nuestra esfera, nuestro nivel es pues de cuerpo biológico y con todo lo que implica, ¿no? Todo el sufrimiento que implica tener un cuerpo biológico, comer, descomer, enfermar, morir, ¿sí? Es un lugar, es una escuela que nos sirve para aprender, obviamente, pero también para rescatar y pagar deudas del pasado, para pagar los karmas. Es el lugar ideal para adelantar, porque todo lo que haces aquí en vida cuenta para el desarrollo de tu espíritu, y todo aquel que esté en los demás planos que quiera adelantar, tiene que venir y pasar y hacerlo aquí, en la tierra. No lo olvides, porque no hay que olvidar nuestra parte espiritual. Porque si uno no desarrolla su parte espiritual estando aquí en la tierra, aunque digas, ay, es que soy buena persona, es que yo no le hago el mal a nadie, incluso así puedes caer en el siguiente nivel, cuarto nivel, el famoso umbral. Así lo ponen, ¿no? Como que niveles de vibración del más primitivo al más alto.
el famoso umbral. Pero ¿qué es el umbral? ¿Qué es un umbral? Por definición del término, un umbral es una puerta de entrada, es una zona de transición entre arriba y abajo. Eso es lo que es. Por eso podríamos decir que el umbral abarca pues desde los 2 primeros niveles que ya hemos visto. En general es el umbral, o que, como cuando se habla así más en general se habla de los umbrales, ¿no? Creo yo, el umbral es esa zona desde lo oscuro hasta la luz, ¿no? Abarca el lugar de las sombras, y el lugar de las sombras tiene su abismo, su zona de castigo que está más profunda, ¿no? O sea, como que el lugar de las sombras. Todo esto es parte del umbral, pero bueno, aquí lo dividen. Estamos al umbral, una zona de penumbra, el nivel 4. Sé quiénes van ahí, qué personas van ahí. Sé quizás van personas que no eran malas. Esto es lo que diferencia de los otros 2 niveles, ¿no? Que las otras iban personas que eran, pues de alguna manera malvaditos, ¿no? Desde los malvaditos hasta los malvadotes y hasta los muy, muy, muy malvados. Es a donde van en los otros niveles. Se pueden ser personas que no eran malas y que te pueden alegar, es que yo no le hice mal a nadie, porque estoy aquí. Sí, pero es que tampoco hicieron el bien, que ni se ocuparon de crecer espiritualmente. Son los famosos tibios que les llaman. Personas sin fe, sin religión, sin creencia, que vivieron solamente por inercia, dejándose llevar a lo que salga. Y se encogían así de hombros, así de, pues yo no sé. Cuando les hablan de las verdades espirituales, dicen, pues yo no sé, mira, ya me tengo las consecuencias, sea lo que sea. Si hay o no hay Dios, pues mira, lo bailado, ¿quién me lo quita? Dice, ¿no? Ya disfruté la vida, yo ya hice, ya lo demás no me importa. Los indiferentes, los que no hacían caridad ni se conmovían con el dolor ajeno, que solo les daba igual. No, que trabaje si quiere, yo no le doy limosna, yo no doy nada. Si quiere que trabaje, a mí me cuesta trabajar. Si quiere superarse, que lo haga. No es mi obligación ayudar a nadie. Yo no sé. Los egoístas, los que solamente piensan en su bienestar. Y si bien no robaban, no hacían nada malo, no mataban, como les digo, es que tampoco hacían nada bueno. A los buenos lugares, a los que se les llama el cielo, no se accede no siendo malo. Se accede con merecimiento por el desarrollo de virtudes en acción. Así que dices, yo no soy malo, ¿por qué no me voy al cielo? Porque estoy en el umbral. Bueno, porque te faltó merecimiento, porque te faltó hacer algo bueno. Como resultado de tu tibieza te vas a ese lugar, acorde a tu realidad espiritual sin edificación. En esta zona nos comenta Geraldo que en su conferencia, que Chico le decía que se encontraba comúnmente con un tipo particular de persona en este lugar del umbral de los indiferentes. No van a creer quiénes. Hombres desobligados que habían abandonado a su familia o que habían dejado a la mujer embarazada sin ocuparse de los hijos. Muchos de ellos, la mayoría, llegan ahí al umbral por indiferentes. Pero bueno, mencionamos, les digo que el umbral abarca desde las sombras más oscuras hasta zonas de luz. Eso les decía al inicio, ¿no? Que cada nivel también tiene sus subniveles, sus zonas. Y deben saber algo que les va a parecer increíble. ¿Recuerdan la ciudad espiritual de nuestro hogar? Bueno, pues nuestro hogar está en el umbral, así como lo oyen. Está en la parte superior del umbral, ya casi llegando al siguiente nivel de luz, pero está en el umbral, es la vibración de nuestro hogar. Y que a nosotros que vivimos en vibraciones más bajas nos parece un paraíso, ¿verdad? Estando en el umbral, imagínense, si esa es una ciudad espiritual todavía del umbral, ¿cómo estarán las de la luz? ¿O cómo estamos nosotros, no? Y de hecho, sí, cuando lees el libro de nuestro hogar, el libro, no la película, cuando lees el libro, dan información sobre ellos, nos hablan de que está amurallada, y en la película sí se ve la muralla. ¿Para qué necesitan una muralla? Díganme ustedes. ¿Para qué son las murallas? Para proteger, porque eventualmente llegaban personas de bajas vibraciones hasta ellas y no las dejaban entrar. Incluso en el libro nos cuentan que tuvieron una revolución de repente y quisieron, hay un grupo ahí en los umbrales oscuros que quiere tomar las ciudades espirituales y hacerse de todos sus recursos. Imagínense ustedes, se tienen que estar defendiendo, porque nuestro hogar está en el umbral, en el límite superior, pero en el umbral. Imagínense nada más. Siguiente nivel, nivel número 5.
que son las ciudades espirituales de ciencias y de artes, porque sí, hay ciudades espirituales especializadas en ciencia y en arte, ciudades en la luz ya plenamente, ya dejamos los umbrales. Yo tuve la ocasión hace poco de visitar una de estas ciudades en un viaje astral, una ciudad científica, donde eran edificios de cristal muy, muy, muy hermosos. La cantidad de tecnología de punta que tienen es una tecnología que no comprendería uno aquí, la verdad, no. Lo que recuerdo más claramente eran unas esferas de cristal que tenían así chiquitas, que me mostraban que se conectaban entre sí como con rayo láser, una cosa, no sé, se conectaban las bolitas de cristal y proporcionaban energía eléctrica, así como grandes baterías. Era una cosa impresionante. Parecían así como diamantes, pero eran de otro material diferente. Eran con una forma geométrica de un dodecaedro, así chiquito. Y brillaban intensamente. Y yo entendía que era una tecnología superior para el futuro. Decían que estaba el edificio donde estaba el Instituto de Investigación Tesla, así se llamaba. Y estaban investigando estas nuevas tecnologías. Una cosa formidable, la verdad. Desearía recordar más, pero no siempre nos dejan recordar, ¿no? Y de estas ciudades, bueno, también sabemos que hay unas especializadas en la cura de enfermedades, en estudiar medicina. Como en Brasil hay una que le llaman la ciudad de las flores, una ciudad espiritual, que se dedica a investigar propiedades de las flores para sanar enfermedades. Y no tengo el conocimiento exacto de ello, pero es que hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas ciudades de esas, donde los espíritus médicos, científicos y artistas trabajan para la evolución. No me recuerdo del nombre de otra de ellas, pero era también de investigación científica, que usaban el canto de una ave, de la alondra, para sanar. Que usaban que su melodía y su canto ayudaba a recuperarse a personas, creo que murieron de cáncer, algo así, pero investigaban las propiedades del canto de esta ave para regenerar a las personas. Pues así de increíble, a eso se dedican, ¿no? Es un nivel superior al umbral, va gente preparada, muy preparada, obviamente científicos, artistas, buenas personas con merecimiento para desarrollar su potencial a favor de la humanidad. Porque luego pues son ellos los que reencarnan ya con ese conocimiento en su espíritu para traer las bondades de su investigación al plano terrestre. Ya estando aquí, de repente, este científico descubrió la cura de no sé qué, y sí, pero es que ya traía esa información de arriba. Y a eso venía, a cumplir con eso. Y próximamente se van a estar dando todas estas situaciones, ¿no? Lo proclamó Chico Javier en su momento, que después del 2019 se vienen estos grandes adelantos, este nuevo renacer, esta nueva época de renacimiento, el nuevo renacimiento de la humanidad, porque vienen a reencarnar muchos espíritus grandes que el plano superior mandó para transformar nuestra realidad a todos los niveles. Les digo, siempre creemos que los espíritus grandes van a venir solo en la religión, en la parte espiritual, no, o sea, dicen que ya está reencarnado Víctor Hugo para venir a reformar, imagínate, Víctor Hugo desde la literatura, las artes, no sé, quién, Emanuel dicen, ¿no? Emanuel también, desde la parte espiritual. Entonces, lo que nos esperan es un nuevo renacimiento, es para dar el impulso de comenzar nuestra etapa como planeta en regeneración. Que por ahí decía Haroldo Dutra, ¿verdad? Dice, los espíritas nos preocupamos demasiado por la transición planetaria. Dice, como si tuviéramos nosotros aquí encarnados el poder de transformar algo. Dice, no, nosotros nomás nos vamos a sentar a ver, los que lo van a transformar van a ser estos espíritus maravillosos que van a llegar. Claro que participamos nosotros también, tenemos que participar, ¿cómo no? Poner un granito de arena. Pero todos estos espíritus que vienen con nuevas informaciones, imagínense, va a potenciar la evolución de nuestro planeta. Siguiente nivel número 6, el nivel de los seguidores del Evangelio. Dice, todo aquel discípulo del Maestro Jesús que vivió la vida en congruencia con su fe y con sus actos, que vivió sirviendo al prójimo en amor, amando o haciendo lo posible para cumplir con el estándar de un buen cristiano, va para allá. Es una buena persona, una persona espiritual, caritativa, trabajadora,
No te dice que seas perfecto, pero que estabas comprometido con ese ideal, que te esmerabas en hacer el bien para llegar ahí. Y no importa la religión, no importa. Dice, para amar no se necesita ni ser cristiano, ni ser musulmán, ni ser budista, solo ser buena persona. Toda aquella buena persona que vivió, decimos el ideal cristiano como referente, pero pues sí, ese será su hogar, armonía perfecta y todas las condiciones para vivir en el verdadero cielo que tienes en mente, ¿no? Imagínate nada más. Verdaderos apóstoles del Cristo, misioneros y servidores que llegaron triunfantes allá, que cumplieron su misión en la tierra, que entraron por la puerta estrecha. O sea, un Divaldo Franco, por ejemplo, seguramente que está allá. Porque solo por delante de ese plano, se cayó el micrófono, a ver si se ha estado escuchando. Pero solo por delante de ese plano está el siguiente nivel, el nivel número 7, que es ya el último, el nivel crístico. Pocos que están ahí, pero consistentes. Lo más alto, lo más noble, lo más refinado y lo más puro de la raza humana, lo que les llamamos los Cristos chiquitos. Los servidores del Maestro Jesús que han estado durante largos periodos asistiéndole en la misión, reencarnando una y otra vez para dejar huella. Los que se sientan a la mesa con él para planear el futuro del planeta, la crème de la crème, un Chico Javier, un Gandhi, una Juana de Ángeles, un Becerra, un Ismael, un Francisco de Asís, los grandes espíritus en cuyas manos recae la planificación y la manifestación de la evolución planetaria. En resumen, esos son los 7 planos de la vida espiritual en nuestro planeta. Sumamente interesante, ¿no? Si desean investigar más al respecto, la recomendación es Teresa de Ávila, El Castillo Interior, o Emanuel Swedenborg, sus libros La verdadera religión cristiana, La Nueva Jerusalén y Del cielo y del infierno. Esos son buenos lugares para comenzar y luego ya me platican qué encontraron. ¿Sale, vale? Espero que les haya gustado el tema. No está de más si nos regalan un like, por favor, porque también ayudan a la difusión de estos mensajes. No me gusta a mí estarles pidiendo likes y comparte y inscríbete y todas esas cosas que todo el mundo hace, porque el que lo quiera hacer y el que le interese lo va a hacer y el que no, por más que le digan, no lo va a hacer. Pero sinceramente, pues sí ayudan a la difusión del canal y para que le llegue a más personas. Yo les agradezco su compañía y nos vemos en la próxima edición de ¿De qué trata el libro? Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não, só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então do ar todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair.
When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share. When his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there.